Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Antropología, la Dirección de Antropología Física y el Instituto Mexicano de Cinematografía, con la plataforma Filmin Latino, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta continuidad de las actividades de la 21ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. La diversidad somos todes, todas y todos. Y en estas actividades que se realizarán por la tarde, contaremos con la presencia de el periodista en temas LGBT y de divulgación cultural, Gabriel Gutiérrez García, quien también cuenta con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y digitales, entre los que destaca Escándala, la agencia de noticias sobre diversidad sexual anodis.com y la estación de radio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Código Ciudad México. También va a estar con nosotros apoyándonos en la traducción nuestra compañera Ludan Pei. Y pues nada, Gabriel, te doy la palabra para iniciar la presentación editorial de este libro, Línea Rosa, de Mark Weisberg. Adelante, Gabriel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a absolutamente todas las personas que nos están viendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Yo soy Gabriel Gutiérrez y en esta ocasión me toca coordinar y moderar esta mesa para hacer la presentación del libro La Línea Rosa, un viaje por las fronteras queer del mundo, del periodista Mark Heviser, del cual voy a leer una muy breve reseña. Mark Heviser es el autor de los libros premiados A Legacy of Liberation, Thabo Mbeki and the Future of the South Africa Dream and Portraits of Power, Profiles in Changes South Africa. Es el coeditor de Defiant Desire, Gay and Lesbian Lives in South Africa. Su labor ha aparecido en The Guardian, The New York Times, Granta y en otros medios de carácter internacional. Es el guionista del documental The Man Who Drove with Mandela, que ganó el premio Teddy por mejor documental en el Festival de Cine de Berlín. El premio Teddy es el oso gay del Festival de Cine de Berlín. Mark nació en Johannesburgo, en donde actualmente vive, y por cierto, le agradecemos que haya aceptado estar con este horario, que sabemos que es un poco complicado para Mark. Voy a cambiar un poquito el orden. Usualmente las presentaciones son primero los presentadores, posteriormente el autor. En este caso, y atendiendo a los horarios, al uso horario que tiene Mark, va a ser el primero el hablar. Vamos a contar con la traducción de Ludan Valle en esta presentación editorial, en esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los micrófonos son tuyos, Mark. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos y todas, y gracias por invitarme a presentar mi libro, La Línea Rosa. No hablo bien el español y necesitaré la ayuda de un intérprete en nuestro debate, y responderé a las preguntas en inglés. Pero he preparado mi presentación en español con la ayuda de Gabriel. Y si me perdonan mi terrible acento, la leeré. En el capítulo de mi libro dedicado a México, cuento la historia de Zaira y Marta, una pareja de lesbianas de Guadalajara, que querían casarse para que el nombre de ambas apareciera en el acta de nacimiento de su hija Sabina. En ese momento, en 2013, el matrimonio entre las personas del mismo sexo ya era legal en el DF, pero aún no estaba permitido en Jalisco, por lo que la pareja promovió un amparo para obligar al Estado de Jalisco a casarlos y luego a registrar los nombres de ambos como madres de Sabina. En el capítulo, escribo que las madres podrían haber cruzado la línea rosa de un estado conservador al liberal Distrito Federal para casarse,
pero eligieron desafiar las leyes de su estado de origen. Escribo sobre las consecuencias de su lucha. ¿Por qué utilizó el término línea rosa para describir la frontera entre la Ciudad de México y los estados? O más globalmente, como un concepto geopolítico. Supongo que la historia comienza con lo diferente que es mi propia vida de lo que eran mis expectativas cuando salí del closet en los 80. Nunca hubiera imaginado que viviría como un hombre abiertamente gay, casado con otro hombre, con todos los derechos a la familia y la dignidad y la expresión y la seguridad que tienen mis hermanos heterosexuales. Mi propio país, Sudáfrica, es famoso por ser uno de los primeros del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que ocurrió en 2006. Unos años después, en 2009, me casé con mi pareja desde hace 16 años. Realmente no creo en la institución del matrimonio, pero lo hicimos porque le habían ofrecido un trabajo en las Naciones Unidas en París. Y si nos casábamos, podría ir con él. Así que dije sí. Ese mismo año, leí sobre un caso en el pequeño país de Malawi, en África Central, en el que una pareja fue acusada de actos carnales contra el orden de la naturaleza y sometida a un juicio humillante después de celebrar una ceremonia pública de compromiso. Pensé en lo que ya había obtenido para casarme, un billete a París, y en lo que obtuvo la pareja de Malawi por intentar casarse, 14 años de trabajos forzados. Me di cuenta de que se estaba trazando una nueva línea rosa en todo el mundo que describía, definía y dividía el mundo de una forma que era inimaginable cuando yo salía del closet. Una línea rosa entre aquellas partes del mundo que reconocen cada vez más los derechos de las personas LGBT y queer, y aquellas que como reacción se están volviendo aún más duramente homofóbicas o transfóbicas. De este modo, las vidas de las personas queer se instrumentalizaron o se weaponizaron, se convirtieron en símbolos de luchas mucho mayores que sus simples reivindicaciones de libertad, dignidad y seguridad. A un lado de la línea rosa se les vio como agentes extranjeros o agentes del neocolonialismo que difundían una ideología que amenazaba la soberanía cultural y los valores tradicionales de países o culturas o estados como Jalisco. Por otro lado, estas mismas personas eran vistas como víctimas del fundamentalismo religioso o de políticas nativistas que necesitaban ser salvadas por Occidente o por los ilustrados de las ciudades. Pero, ¿qué pasa con las propias personas queer que viven en la línea rosa? ¿Qué pasa con su propia agencia? Me propuse conocerlos en países de todo el mundo y describir la política de la línea rosa contando sus historias. La primera persona que conocí y a la que empecé a entrevistar fue una de las parejas de Malawi,
de Malawi que fueron enviadas a la cárcel. Resulta que es una mujer transgénero llamada Auntie Tia Tiwo. Tras una campaña de clemencia internacional de gran repercusión, fue indultada y liberada y cruzó la línea rosa hasta Sudáfrica, donde recibió asilo. Aquí es donde la conocí, en Ciudad del Cabo, donde ambas vivimos. Desde ahí fui al norte, a Uganda, y luego a Egipto, e Israel, Palestina, y Rusia, y al este a la India y Filipinas, y al oeste a Estados Unidos y México. En cada uno de estos países cuento la historia de una persona o una familia, un grupo que está negociando la política de la línea rosa de su propio país. Vi cómo las líneas rosas se trazan entre países para librar otras batallas políticas. Por ejemplo, la forma como Rusia construye los derechos LGBT como símbolo de la Europa decadente y secular. Pero también vi cómo las líneas rosas se trazan entre países, como aquí en México, entre una metrópoli liberal y permisiva como la Ciudad de México y un estado conservador católico y machista supuestamente atrasado como Jalisco. Cómo se pueden trazar también entre comunidades y familias. También vi cómo en esta era digital hay una línea rosa que se cierne sobre la tierra, que discurre entre el tipo de libertad y comunidad que puedes encontrar si tienes un smartphone y un poco de banda ancha y privacidad, y la realidad de la vida fuera de línea, donde miras desde tu teléfono a los ojos de un padre que te castiga, o una iglesia que dice que eres un pecador, o un estado que dice que eres un criminal. Entender cómo alternar a través de la línea rosa virtual, cómo negociar la disonancia, es una de las características de ser queer en este siglo. Tardé 7 años en investigar este libro, en parte porque quería ver qué les ocurría a las personas a las que seguía cuando la sociedad cambiaba, y cómo, en el caso de Zaira y Marta aquí en México, cuando intentaban cambiar la sociedad. En el transcurso de mi investigación, también vi cómo, a lo largo de la década, el dial de la línea rosa pasó de la L y la G a la T, como los derechos de las personas transexuales y lo que se llama ideología de género se convirtieron en la nueva línea rosa. Tengo todo un capítulo sobre la denominada ideología de género, que se centra en particular en América Latina, incluido México, y me encantaría abundar con ustedes sobre esto. Las batallas de los planes de estudio escolares, por ejemplo, que también es una batalla en los Estados Unidos ahora, con la ley Don't Say Gay en algunos estados. Al escribir durante la era de Donald Trump, también vi cómo los derechos de las personas transgénero, y en particular la transición temprana, se convirtió en el tema candente de la línea rosa en los Estados Unidos. Y esto es el tema de mi capítulo sobre los Estados Unidos, ya que sigo a un grupo de personas jóvenes queer, no binarios y trans, y los veo convertirse en adultos.
Me fascinó leer que en México muchas más personas LGBT que en Estados Unidos o en Europa tienen hijos. Esto tiene sentido, dada la importancia de la familia en la sociedad mexicana. Y esta percepción me ayudó a encontrar la línea rosa mexicana a mi historia aquí. Familias diversas y sus luchas. De hecho, en el año que hice mi investigación mexicana, 2016, familias diversas fue el tema del orgullo. Me interesa mucho conocer en mi próxima visita a México en octubre cómo se ha desarrollado esta batalla de la línea rosa en los últimos 6 años. Muchas gracias, todos y todas. Muchas gracias a ti, Mark. Te apreciamos de verdad muchísimo el esfuerzo. ¿Estás listo para llegar a México en octubre, querido? Estás listo. Y ahora voy a tener el placer de presentarles a Ernesto Reséndiz Oiquión. Nada más que la tecnología está jugando un poco rudo en esta ocasión. Tengo acá la semblanza del querido Ernesto Reséndiz Oiquión. Ernesto Reséndiz Oiquión estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Es autor de un capítulo en La Memoria y el Deseo, Estudios Gay y Queer en México, coordinado por Rodrigo Parrini y Alejandro Brito y publicado por la UNAM. Autor también del capítulo La Jotería es puro cuento del libro México se escribe con J, una historia de la cultura gay, coordinado por Michael Schwessler y publicado por De Bolsillo. Es autor del prólogo también de Voces del Otro Lado, antología de entrevistas con protagonistas de la diversidad sexual, coordinado por Juan Jacobo Hernández y publicado por el colectivo Sol en su colección Arcoiris, del cual también vamos a tener presentación en esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual, el próximo capítulo. Su artículo César Moro, Flor de Invernadero, está en la bibliografía de su obra poética completa César Moro 2015, publicada por la colección Archivos. Trabaja en el equipo de comunicación en la librería Somos Voces, que es especialista en literatura LGBT, feminismos y estudios de género, en donde Mark se va a presentar en octubre, y su cuenta de Twitter, que yo recomiendo seguir de manera inmediata, es EroErni, porque ahí nos ilustra muchísimo acerca de literatura gay de México y el mundo. Ernesto, son tuyos los micrófonos y la cámara. Muchas gracias, Gabriel. Agradecer a Lilia Hernández y a Yesenia Peña su trabajo invaluable que realizan en una semana cultural de la diversidad sexual más este año, y estoy con mucha alegría de poder participar en esta presentación del libro La Línea Rosa, un viaje por las fronteras queer del mundo, del periodista sudafricano Mark Gevisser. Mark ha apuntado que usa la línea rosa como un concepto geopolítico utilizado en la disputa del panorama internacional para señalar a las personas LGBT, en algunos casos como agentes extranjeros conservadores o que vienen a cuestionar la naturaleza de la familia tradicional, y esta frontera rosa que se va tejiendo en los distintos territorios en el mundo. Es muy interesante observarla, que no son líneas cerradas y totalmente infranqueables, sino que son fronteras muy porosas en donde las disputas de las comunidades LGBT en los distintos países van configurando un panorama fascinante que muestra una paradoja en el mundo del siglo XXI. Esta paradoja, Mark la apunta en su prólogo al señalar que por un lado hay un mundo con unos cambios sociales muy avanzados en algunos países de Occidente, pero por otro lado, en países de África, de América Latina,
incluso de Europa Oriental y de Asia, los avances del movimiento LGBT por los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana es una lucha que se sigue dando en el día a día y es una disputa que incluso provoca que muchas personas sean llevadas a la cárcel o incluso los crímenes de odio que cobran la vida de personas a lo largo del mundo. Entonces, esta paradoja que Mark apunta muy bien va siendo delineada a lo largo del libro en 16 capítulos, más de 500 páginas que nos van mostrando un panorama y yo diría un mapa muy fascinante sobre la realidad geopolítica de la diversidad sexual y el movimiento político-social LGBT en los distintos países. Marge Visser ya había sido coeditor de Defiant, Desire, Gay and Lesbian Lives in Sudáfrica y ahora abre un poco más su lente de análisis e incluso yo diría no se restringe a las existencias gays y lésbicas, sino que apunta a las vivencias LGBT más y sobre todo, como has comentado anteriormente, pone el acento en las existencias trans y no binarias como el dial, el momento candente político y social que estamos viviendo y que incluso en México tenemos una disputa muy importante en las redes sociales y en el debate público, dado que hay un grupo de feministas radicales trans excluyentes que se manifiestan de forma transfóbica en contra de las existencias de las personas trans porque señalan que aceptarlas como parte de la convivencia social implica el borrado de las mujeres, una percepción con la que yo estoy completamente desacuerdo y que por supuesto Mark en una actitud política de generosidad y de alianza auténtica por la dignidad humana se manifiesta a favor de las existencias trans y nos va mostrando también las vidas trans en distintos lugares. Es muy contundente la afirmación de una persona que vivía en Malawi, que tuvo que sufrir el sexilio a otros países para salvar su vida y que le afirmó a Mark, yo no soy gay, soy una mujer. Y en esta afirmación tan clara y directa está el respeto que Mark, en tanto periodista, con una ética y con una sensibilidad para acercarse a las vidas de las personas, lo va mostrando con mucha claridad cómo la existencia y el respeto de las vidas trans significa en el momento contemporáneo pues la disputa más clara por la política y del avance mundial. Poder construir espacios de respeto para las personas trans, reconocimiento legal, jurídico y a nivel cultural, significará el avance de la humanidad en tanto posibilidad de convivencia internacional. A lo largo del libro, Mark va revisando temas de la política social y también cuestiones como la religión y cómo se vive en distintos países
comunidades espirituales, eclesiásticas, que buscan incluir a la diversidad sexual, y otras iglesias que mantienen una práctica eclesiástica excluyente, aunque en el discurso, como en el caso del Papa Francisco II, pudiera parecer más abierto con aquella declaración que hizo en donde el Papa decía que quién era él para juzgar a los hombres gays. Pues Marc nos va mostrando cómo la Iglesia sigue siendo un factor, un agente político que juega en las sociedades para ir configurando el avance o el retroceso de la lucha social. Es muy contundente en el caso de Irlanda, y lo apuntaba el autor irlandés Com Toibin cuando se dio el proceso de aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda, que la Iglesia había perdido un lugar importante como en su calidad moral, había perdido esta calidad por la complicidad que los sacerdotes y la Iglesia Católica tuvo en casos de pederastia. Y en el caso de México, la sociedad mexicana se ha secularizado, y Marc también va apuntando esos procesos de secularización y de disputa en otros lugares del planeta. Me parece muy interesante que Marc fue buscando personas activistas y también personas de poblaciones LGBT para ir midiendo el pulso de esta realidad social y política en los distintos lugares a los que estuvo. Es un periplo, casi una vuelta al mundo, en más de 80 testimonios que van mostrándonos estas líneas rosas, y recuerdo ahora con mucho interés y oportunidad el caso de Olena Shevchenko, una de las líderes del movimiento LGBT en Ucrania, y quisiera apuntar que en ese momento Olena Shevchenko, con toda la valentía de un activismo comprometido a pesar de los obstáculos sociales que en su caso se juega la vida, señalaba que las personas LGBT en Ucrania no iban a esperar a que la realidad mejorara para hacerse visibles, en un sentido muy feminista de que lo personal es político. Las personas LGBT ucranianas están poniendo el cuerpo y el corazón en las calles para resistir no solo al interior de Ucrania los ataques de grupos neonazis, sino ahora toda una política de Estado homofóbica impulsada por el presidente Vladimir Putin desde Rusia. Y quisiera preguntar, aprovechar esta oportunidad con Marc, si ha podido tener comunicación con Olena Shevchenko en la actualidad, y si nos pudiera compartir, en el caso de que Marc tenga esta comunicación, cuál es la situación apremiante de la comunidad LGBT ucraniana. Estas líneas rosas que Marc va apuntando con la curiosidad de un cartógrafo y de un periodista, y también de un curioso de las existencias humanas, no solo son fronteras políticas, como él bien apunta, sino que también son fuentes de comunicación entre países y al interior
de los países. Y Mark lo mencionó hace un rato y lo dice en el prólogo con mucha claridad. El uso de las plataformas de Internet ha permitido que personas LGBT en contextos de odio y discriminación brutales, como puede ser el caso de Rusia, o incluso en lugares más conservadores como estados de la República Mexicana, utilizan el Internet y las plataformas para entrar en comunicación con personas de otros países o de sus propios países y tejer alianzas políticas. Esas alianzas políticas, en el caso de la comunidad trans, son muy necesarias y urgentes, dado la ola transfóbica que se está presentando en el contexto social actual. Mark señala, hay una guerra cultural trans y esta disputa entre grupos feministas, TERF, transfóbicos y las comunidades trans no binarias y sus aliadas políticas es el tema de mayor candencia y que realmente enciende los ánimos no solo en Europa o en Estados Unidos, sino incluso en México. La disputa se está dando ahora mismo. En su investigación de la realidad de América Latina, Mark apunta cómo Buenos Aires y la Ciudad de México fueron las capitales latinoamericanas que sirvieron como espacio de vanguardia y progresismo por la aprobación del matrimonio igualitario, primero en Buenos Aires, luego en 2009 en la Ciudad de México, y que significó, en el caso mexicano, una reacción potente y contundente por parte de grupos conservadores y lo señala muy bien Mark en el caso de las manifestaciones que simbraron la realidad social del Frente Nacional por la Familia, que movilizó grupos pro vida en contra del aborto y sectores muy conservadores de la Iglesia Católica en contra de la aprobación del matrimonio igualitario. A diferencia de los casos de Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Argentina, la ruta mexicana ha sido más compleja, como lo apunta Mark, puesto que el matrimonio igualitario se ha ido disputando estado por estado en los congresos y en las legislaciones locales. Todavía tenemos estados de la República que llevan un atraso de una década y que no han aprobado el matrimonio igualitario. En el caso de Jalisco es muy significativo que este año 2010 se aprobó el matrimonio igualitario y Mark apunta y se acerca a la vida de Zaira de la O. Gómez y Marta Sandoval, una pareja lesbomaternal, cuidadora, amorosa de su hija Sabina, que en el 2013 decidió emprender una batalla legal para la aprobación del matrimonio igualitario, incluso enfrentándose a su propio círculo familiar, en donde había parientes que no estaban de acuerdo con la posibilidad y la dignidad y el derecho humano de las personas a casarse. Y en esta vida de Zaira, de la O y Marta, se muestra cómo se ejemplifica esta ruta mexicana tan complicada y a la vez fascinante de ir poco a poco dando el debate público estado por estado y en los medios de comunicación. Un minuto, Ernesto. Para
ir permitiendo los cambios y los grandes avances culturales que enarbola la bandera del arco iris. Por último, quisiera invitar a las personas a que se acerquen a este mapa geopolítico entrañable a la vez, porque como señala Comtoivin, Marge Visser no solo tiene la curiosidad del periodista y el investigador que sabe hacer las preguntas, sino que muestra simpatía y genuino interés en las vidas de las personas que va retratando. Este libro llega en un momento muy oportuno porque la disputa social está en una temperatura caliente y la reflexión que nos aporta Marc nos permite vislumbrar que estas líneas rosas pueden ser transitables para buscar un mundo donde haya mayor dignidad humana. Felicidades a Marge Visser, a la editorial Urano en su sello Tendencias, que publica el libro. Ya está a la venta en todas las librerías de México y en el caso de la Ciudad de México lo pueden adquirir en la librería Somos Voces, la librería LGBT más grande de América Latina, ubicada en la calle de Niza, donde trabajo y con gusto podemos ofrecer esta lectura y esperamos con mucho gusto poder recibir, Marc, en Somos Voces, que también es tu casa aquí en México. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por esta amable presentación, intensa y apresurada, porque te tuve que marcar, pero perdón, son los tiempos. Marc, tenemos dos preguntas. No sé si quieras contestar la pregunta de Ernesto primero. Yes, thank you so much, Ernesto, for your extremely generous and sensitive reading of the book. It's beautiful to hear it. I'm so glad you mentioned the Ukrainian situation, because the Ukraine really is a pink line. The very first missiles that were fired by the Russians into Ukraine in 2013 were homophobic missiles. When Vladimir Putin and the Russians and the Kremlin made the argument that the Ukraine wanting to join Europe was going to bring same-sex marriage and perversion to the Slavic people. Shall I stop for translation, Ludan? Yes. Entonces lo que está diciendo doctor Visser es que los primeros misiles que lanzó Rusia eran misiles homofóbicos, y Rusia dijo que si Ucrania se acercaba más a Europa occidental, eso va a arruinar los valores de la gente eslava. Y so go ahead. So when Ukrainian activists such as Olena Sevchenko, who you mentioned, are fighting for their self-determination right now, they are fighting not only for their freedom as Ukrainians, but for their freedom as queer people in the Ukraine, because the Ukraine has been making significant progress in terms of LGBT rights, particularly under Zelensky. And it's very clear that if Ukraine becomes colonized by Russia, that those rights will be lost. Okay, entonces los ucranios no están
luchando solamente por su libertad. No, están luchando por su libertad y también su identidad como personas LGBT, porque debajo del régimen del presidente Zelensky ha avanzado mucho los derechos de las personas LGBT. Y si Ucrania se convertiría en pues colonia de Rusia, pues básicamente lo que va a pasar es estos derechos que ellos han obtenido van a estar borrados. So Olena Sevchenko, the activist you mentioned, is currently not doing any work at all around LGBTQ rights. She is spending all her life providing services to people who have been displaced by the war, through feeding people, helping people find shelter, etc. And you'll find that that is the work that queer LGBT activists are doing in Ukraine at the moment. For example, many of them have signed up to fight in the Ukraine army. And in fact, a really fascinating phenomenon in Ukraine at the moment is the phenomenon of Ukrainian soldiers coming out online just before they go into battle, as if to say, you know, I'm facing death, I'm facing destiny now. It's time to say who I really am, and I am Ukrainian and I'm LGBT. And it's very interesting to see how in a way this war has opened up space for Ukrainian queer people to show that they are patriots. And it'll be very interesting to see what happens to that space once the war is over. Pues la activista rusa que está en el libro, ahorita no está trabajando como activista. Lo que está trabajando es en la guerra y ayudar a las personas con comida y lo que sea. Y muchas personas LGBT también están haciendo ese tipo de trabajo de ayudar en la guerra. Y también muchas personas LGBT se han inscrito en el ejército y antes de ir a la guerra salen del closet porque quieren decir que sí son del país, son patriotas, pero también son esas personas LGBT. Y pueden ser los dos. Y Mark comenta que sería interesante ver qué pasaría después de la guerra, si esos espacios todavía van a estar o van a estar borrados. You can go ahead, Mark. That's it. Tengo una pregunta del público, Mark. Y le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo la traducción a Ludam Valle. Y aquí está. Preguntas del público. ¿Las cartografías de la línea rosa de Mark hacen evidente la diferencia entre el norte global y el sur global? ¿La función de las alianzas políticas en la línea rosa, que evidentemente hablan de geopolítica, en la vivencia del rompimiento de las fronteras gracias a lo queer, ¿por qué se sienten afectadas las mujeres cis, y por qué se radicalizan? Te preguntan el público. Okay, thank you. There are several questions there. Yes, I think that there is very much a pink line that has been drawn between the global north and the global south. And in many ways, there are actors in the global south who claim that LGBTQ rights is a form of neocolonization. Pues sí, Mark cree que hay una línea rosa entre el norte global y el sur global. Y hay agentes en el sur global que están diciendo que derechos LGBT son una forma de neocolonialismo del norte global. On the other hand,
there are many people in the global north who have the very patronizing and maybe even racist attitude that, as I said in my speech, they need to save people from the global south because these societies in the global south are more barbaric than the civilized global north. Hay personas en el norte global que tienen una actitud muy paternalista como a las personas que viven en el sur global y creen que necesitan ir al sur global para salvar esas personas. And it's not just people, it's governments. I mean, that is, in a way, you can see that in the United States foreign policy or in the British foreign policy, in policies such as conditional aid, where aid will only be granted to countries so long as they conform to certain conditions around human rights. Y no solo es las personas, pero también es gobiernos y podemos verlo en sus políticas extranjeras, porque existen políticas de países como Estados Unidos y Reino Unido que dicen que los países del sur global solo pueden acceder a la ayuda financiera si hacen cosas, si hacen X para cambiar su forma de pensar en derechos humanos. O sea, es ayuda condicional. So when you have a situation like that, in answer to your question, it's the role of political alliances between queer people in the global north and the global south is absolutely essential as a way of breaking this pink line that maps itself over the old colonial boundaries. Y respecto a esas alianzas políticas, es muy importante tener esas alianzas entre personas queer del norte global y del sur global porque rompen esas barreras que existían y trazan líneas coloniales. Ayudan a alianzas políticas ayudan a romper barreras. And what's really important in these alliances is that they are led by actors in the global south. Y lo que se importa es que esas alianzas están dirigidas o los líderes son de personas del sur global. So as to disrupt the idea that LGBT rights is a neo-colonial imposition. Para cambiar y romper que esa idea que derechos LGBT son una forma de neocolonialismo. And one example I can give of that, Gabriel, if I have time, is the way that Latin American countries have led the debate in the Human Rights Council of the United Nations around understanding discrimination and hate crimes as being applicable to LGBT people too. Y una manera de como romper ese pensamiento de que derechos LGBT son del norte global es de los gobiernos de países en América Latina y cómo ellos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han promovido el sentido de que la discriminación también puede aplicar a personas de gay, trans y otras personas, no solo es de color. I have some things to say about your question about women, but I think I should hold it for a while so as to give Rocio a chance to speak, and I'll come back to that question later if there's time. Gracias, Marc. Voy a presentar a la doctora Rocío Quintal López. Ella es doctora en Ciencias Sociales con la especialidad en Relaciones de Género por la UAM Xochimilco. Es maestra en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora y activista en temas de género, sexualidades y derechos humanos.
Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 2, y su último libro es Maternidad, Derecho a Elegir, Significados y Experiencias de Mujeres que Eligieron No Ser Madres, bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctora Rocío Quintal, tiene usted 15 minutos. Hola, gracias. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues agradezco mucho la invitación para presentar este libro de Mark Gevisser. Efectivamente, nacido en Johannesburgo en 1964 y con una trayectoria tan amplia que ya era un preámbulo de la riqueza que iba a contener este libro, The Pink Line, por su título en inglés, y La Línea Rosa, un viaje por las fronteras queer del mundo, en español, en mayo del 2021, editado pues por una editorial, Tendencias, aquí para la parte habla hispana. Bueno, es tanta la información y reflexiones que nos ofrece el autor que en las 531 páginas que forman este libro, que el problema al que se enfrenta uno como presentadora es seleccionar qué compartirles en el tiempo destinado a ello. Lo primero que debo decir es que efectivamente, como lo anuncia el subtítulo, un viaje por las fronteras del mundo, por las fronteras queer del mundo, Mark nos lleva de la mano de un capítulo a otro por un viaje histórico y geopolítico por diferentes épocas y continentes que nos permiten conocer la situación que se vive respecto al reconocimiento y posibilidades de ejercicio de los derechos humanos de la población LGBT. Y también nos permite ver la presencia de condiciones para el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos humanos por parte de esta población, que es lo que el autor le llama la línea rosa. En sus palabras textual, la línea rosa es esa frontera de los derechos humanos que ha dividido y descrito el mundo de una manera completamente nueva durante las 2 primeras décadas del siglo XXI. La realidad, como lo va documentando con datos históricos e incluso entrevistas testimoniales que son la cara humana de todos los datos que da, es que mientras que esa línea rosa es una realidad en diferentes países, sobre todo occidentales, en otros países como los africanos, asiáticos y árabes, aún hoy en día está lejos de ser una realidad. Por el contrario, la pertenencia a la comunidad LGBT sigue siendo sinónimo de persecución, discriminación, tortura, muerte y lo peor, silencio e impunidad. No obstante, algo que resulta sumamente interesante es que en el texto Mark llama nuestra atención y nos brinda información muy contundente para evidenciar que aún en aquellos países occidentales en los que se han logrado avances a lo largo de una lucha de años y se puede decir que existe esa línea rosa de aparente apertura y respeto a los derechos humanos de la población LGBT, esta línea está sujeta a embates, golpes e incluso retrocesos por parte de grupos de la sociedad civil, fuerzas políticas, religiosas y renovados movimientos nacionalistas que tienen la mira puesta en ella por considerar que representan la decadencia de la sociedad, un peligro antinatura que debe ser extirpado a toda costa. Algunos ejemplos de ello que el autor documenta ampliamente en su libro son el caso de Brasil, país latinoamericano en el que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal a partir del 2013 y en el que desde la academia y activismo se han fomentado líneas de investigación e intervención de gran aporte en el campo de la construcción de los derechos sexuales como derechos humanos y en torno a la noción de ciudadanía
sexual. No obstante, el ascenso como presidente de Jair Bolsonaro en el 2018, esto gracias a una nación dividida entre reformadores sociales y conservadores, representó un gran retroceso para el avance de estos derechos, para esta línea rosa, para la educación laica sobre sexualidad, la perspectiva de género, llamada por sus detractores ideología de género, y por supuesto un retroceso para el ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBT. Y cito a Mark, dice, Bolsonaro mezcló de manera explícita el género y el comunismo, como si fuesen las amenazas ideológicas gemelas de la izquierda. Por ello, no dudó en apoyar con gran entusiasmo la campaña de la derecha, Escuelas sin Partido, para luchar contra lo que llamaron el kit gay, suprimiendo el paquete educativo que había sido una de las reformas de Lula da Silva para construir en Brasil una escuela sin homofobia. Para desmantelar esta campaña, Bolsonaro instigó en Twitter a que se grabara a los depredadores ideológicos que se disfrazaban de docentes y ordenó al ministro de Educación que redactara leyes que prohibieran la enseñanza del género en las escuelas primarias. Fue el mismo Bolsonaro quien durante su campaña llegó a decir que a los niños gays se les podía dar una paliza para volverlos heteros, o que si su hijo fuera gay, preferiría que muriera en un accidente de coche. Una lucha populista contra la ideología de género discurrió de manera parecida 2 años antes, 2016, en Colombia. Tras el suicidio de un adolescente gay debido a acoso escolar, el Ministerio de Educación publicó un manual sobre sexualidad y género que provocó que miles de colombianos conservadores salieran a las calles a protestar, acusando a la ministra de Educación, Gina Parodi, abiertamente lesbiana, de utilizar su ministerio para facilitar lo que llamaban la colonización gay. 2 años más tarde, un conservador populista, Iván Duque, ganó las elecciones presidenciales en Colombia. Mark nos ilustra de que México no ha sido la excepción, si bien por un lado se ha ido ganando gradualmente derechos legales a favor de la población LGBT y su visibilidad, que se han hecho evidentes en las marchas del orgullo gay, consideradas ya por muchos, la de la Ciudad de México, como de las más importantes del mundo, por la cantidad y diversidad de personas que acuden a ella cada año. La realidad es que no podemos cantar victoria, ya que este avance se da en un terreno dinamitado. Así, por ejemplo, cuando en el 2016 Peña Nieto anunció que iba a introducir la legislación para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, la respuesta fue que a nivel nacional, el Frente Nacional por la Familia, basado en el modelo Manif pour tous de Francia, salió a protestar en 25 ciudades. Una de esas protestas conglomeró a más de 400,000 personas. Esto fue en la Ciudad de México. Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, donde la llegada de Barack Obama representó un gran avance y reconocimiento de derechos humanos y legales para la población LGBT, pero el ascenso de Trump nuevamente representó un retroceso y una amenaza a la integridad de estas personas, ya que en sus discursos no dudaba en llamar a las personas de esta población LGBT como bestias. En este libro se pueden encontrar perfectamente documentados casos de diferentes países latinos y europeos que hablan de los avances, sí, pero también del peligro siempre latente de los retrocesos para esta población. Por otra parte, también
se documenta en el libro de manera muy bien hecha que en aquellos países árabes, africanos y asiáticos donde la línea rosa aún es prácticamente inexistente y que se mantiene lejos de ser una realidad bajo el argumento de que es una forma de resistirse a la guerra cultural, a la colonización occidental, a la cultura decadente que conlleva la globalización. Hediser documenta casos atroces de una sistemática violación a los derechos humanos de las personas LGBT con total impunidad, silencio y con la complicidad de la sociedad que es testigo de esta brutalidad. Mark aporta en el libro fechas, protagonistas, frases textuales que son clara evidencia de estas sistemáticas y brutales violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de ello es lo que ocurrió, por ejemplo, en Irak en 2009, cuando conforme las tropas estadounidenses empezaron a salir del país, un escuadrón de asesinos con máscaras negras arrasó Bagdad. Fueron eligiendo a hombres que parecían afeminados para revelarlos ante sus familias como pervertidos. Los secuestraron y mataron de maneras espantosas. Tiraron los cadáveres a la basura, les cortaron los genitales y les habían sacado parte de la garganta. Un verdugo le dijo a un reportero que creía que estaba curando una seria enfermedad en la comunidad que se ha estado expandiendo con rapidez entre la juventud después de que la importaron desde fuera los soldados estadounidenses. Los escuadrones de la muerte estaban alineados con el ejército de al-Mahdi y varios informantes dijeron en una investigación de Human Rights Watch que creían que las milicias chiitas buscaban restablecer tras la ocupación estadounidense, presentándose como agentes de limpieza social y que aspiraban a la popularidad, fijando como objetivos a personas que pocos en Irak se atreverían a defender. Para hablar de todos estos casos, Mark habla y retoma un concepto muy interesante que le llama pánico moral, que es un concepto para hablar de cómo la población LGBT se vuelve carne de cañón y ese fue un concepto desarrollado por Stanley Cohen en el clásico libro de 1972, Demonios Populares y Pánicos Morales, para describir momentos en los que una condición, episodio, persona o grupo de personas surgen para ser definidos como una amenaza a los valores e intereses de la sociedad. En el clarividente ensayo Reflexionando sobre el sexo de Gail Rubin, describió la manera en que los pánicos morales con frecuencia se basan en el sexo. Los medios de comunicación se indignan, la gente se comporta como una turba enfurecida, se activa la policía y el Estado promulga leyes nuevas. Cuando el furor haya pasado, algún grupo erótico inocente habrá sido diezmado y el Estado habrá extendido su poder a nuevas áreas de conducta erótica. Bueno, además del uso político que le han dado a la población LGBT como carne de cañón y que está también muy bien documentado en este libro, utilizada esta población a modo y conveniencia por diferentes fuerzas políticas, apoyándola o defenestrándola, según eso le sume o reste votos. En este libro, Mark
abre otra beta de análisis muy interesante en un capítulo que se llama Dólares Rosas Global Gay, para ejemplificar cómo el tema de los derechos se ha vuelto también una pieza de consumo, y las empresas no han dudado en monetarizar y volver una marca el movimiento gay, pero anteponiendo sus intereses económicos a una verdadera defensa de los derechos humanos de esta población. Pone un ejemplo muy paradigmático de cuando en 2012 el crucero Celebrity partió de Puerto Rico con 2,000 hombres gay a bordo de este crucero. 8 días iban a recorrer el Caribe, pero resulta que en ese recorrido paran en la isla Dominica, donde todavía se castiga la sodomía y hay leyes en contra de los homosexuales. Y al estar parando el crucero, 2 trabajadores de la isla Dominica ven a 2 hombres desnudos practicando sexo en un balcón, y eso es suficiente para que estos hombres fuesen arrestados, maltratados, torturados. ¿Y qué creen que hicieron los responsables del crucero? Pues partieron, dejándolos a su suerte, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra cara que también este turismo rosa y convertir el tema de los derechos de las personas gay en cambio, moneda de cambio, pues es un tema que también de manera muy interesante cuestiona y explora el autor. Un minuto, doctora. Sí, por temas de tiempo, quiero decir que uno de los capítulos que me pareció, todos son interesantes, pero que me encantó porque es como de lo más actual, es este que titula La guerra cultural trans, porque entonces allá señala que si bien la parte de lograr derechos por parte de la población homosexual, digamos, en mucho se ha ganado, hay una nueva lucha que es la de las personas trans, que es una lucha que es incluso defenestrada por la propia población homosexual en muchos casos, y como ya decía el otro presentador, por grupos feministas, que está... Me gustó mucho el capítulo porque no es monolítico, realmente representa los debates de hoy en día respecto a si, por ejemplo, a los niños trans se les debe permitir desde pequeños hacer este cambio hormonal con cirugías, o se debe ser conservador respecto a este cambio por la idea de que más adelante podrían arrepentirse. Las polémicas que han traído por ejemplo, en los deportes, de que mujeres trans entren a competir con otras mujeres y que esto las podría poner en ventaja. Lo que ya mencionaban de que el tema de hablar de género en este nuevo contexto puede estar borrando las luchas que han alcanzado las mujeres con el feminismo. En fin, verdaderamente no tiene pierde cada uno de los capítulos de este libro. No en vano le ha tomado 7 años a su autor construirlo, ya que todo está perfectamente fundamentado, documentado, referenciado. Y en conclusión, pues definitivamente Mark nos invita a pensar la lucha por los derechos sexuales y la identidad de género como una lucha política, legal e incluso económica por los derechos humanos, civiles de las personas, pero también por su derecho a la autodeterminación, y una lucha
en la que no se debe bajar la guardia, porque como bien ya lo documenté y él lo hace de manera extensa, siempre puede haber retrocesos. Pues muchísimas gracias y bueno, pues felicidades al autor, un gran trabajo, Marc. Muchísimas gracias, doctora Rocío Quintal. Marc, por cuestiones de tiempo, si nos quieres regalar tu comentario final, alguna otra nota que nos quieras aportar. Gracias, Gabriel. ¿Cuánto tiempo tengo? Unas minutos. 5 minutos. Okay. There is, Rocio, thank you so much again for the immense generosity of your reply. And I love the examples you chose to amplify. So thank you for that. Gracias a doctora Rocío por su respuesta y los ejemplos que usted dio para ampliar el trabajo. So there is a comment that you made, Rocio, that Ernesto also mentioned, that is also in one of the questions we got from the public, which is trying to understand the consequences of fighting the pink line for queer people on two fronts now. On the one side, fighting against a kind of religious fundamentalist conservatism, and on the other side, fighting against what is called radical feminism. Pues, doctora Rocío, usted hizo un comentario que también hizo el doctor Ernesto, y eso es las consecuencias de la línea rosa, porque ahora es como una batalla en dos fronteras, una batalla religiosa, una batalla contra el fundamentalismo religioso. Y también, what was the last part, Marc? Fighting on the one side, religious fundamentalism, and on the other side, so-called radical feminism. Y también el feminismo radical. It makes the pink line so much more complicated today than it was when I began my work 10 years ago. Ahora la línea rosa es más complicada que antes cuando Dr. Marc empezó su trabajo hace 10 años. And it's disturbing to hear that these dynamics exist now in Mexico. And on my visit, I hope to find out more about that. Y dice que le molesta que esas dinámicas también existen en México y cree que cuando viaje a México, él puede aprender más de esas dinámicas. There's not nearly enough time for me to talk in the few minutes I have about the roots of this dynamic, except to say that from the very beginning of the gay rights movement, there has been transphobia coming from a certain section of gay men and of lesbians who understand transgender women as imposters who are also going to, in some way or another, threaten the movement, going back to the 1970s. Sí, desde que empezó el movimiento para derechos gay en los años 1960, ha tenido esa parte transfóbica de los hombres gay y las mujeres lesbianas. Y ellos, de su entendimiento, creen que las mujeres y los hombres trans son impostores que quieren y quieren amenazar a los verdaderos gays. I think that the best way of understanding what's happening now is precisely using the concept of moral panic that Rocio
spoke about in my work. Y para entender lo que está pasando actualmente, sí, como la doctora Rocío mencionó, debemos usar ese término, pánico moral para entender. From the left and from the right, when I say the left, I mean feminists who call themselves leftists, and from the right, there is this idea that transgender people are a huge threat to the security of women, a threat to other children in the bathroom, that somehow or other they threaten the natural order of things. Sí, desde la izquierda y la derecha, y cuando se refiere a la izquierda está hablando de las mujeres que se llaman feministas, y ese pensamiento de que las mujeres trans y los hombres trans son una amenaza a la seguridad de las mujeres, los niños en los baños, y básicamente que ser trans es una amenaza. And there's no evidence of this. It's all theoretical, this threat. No hay evidencia para esa amenaza, todo es teórico. So the question we need to ask ourselves, and I'll leave you with this, and I'll ask it as a question rather than give an answer, is the following. What is to be gained politically by these forces on the right and on the so-called left to advance the idea that transgender people are a threat? Because there's a political agenda behind it, and we need to understand that political agenda if we want to understand why this is being drawn as a new pink line. Y la pregunta que nos va a dejar es, ¿qué significa políticamente ser trans? ¿Y por qué las personas trans son vistos como una amenaza? Porque hay una agenda política detrás de esa vista. And what was the last part of the question? No, that we need to understand why it is that a moral panic is being fomented against trans people, both from religious fundamentalists and from so-called feminists. Sí, y es importante que entendamos por qué las personas trans están vistos como amenazas de la derecha, las mujeres feministas y también, perdón, de la izquierda, las mujeres feministas y también de la derecha, fundamentalismo religioso. From the right, it's very easy, and Ernesto gave the answer in his presentation. It's a way of fighting back against secularization. As more and more people become secular, the church or the mosque needs to find a way of saying, this is the danger of secularization. It's so dangerous that it's disobeying God's divine plan. And secular people believe that men can become women and women can become men against God's divine plan. Okay. Y desde el punto de vista de la izquierda, el compañero Ernesto ya... From the right. Del punto de vista de la derecha, el compañero Ernesto ya platicó por qué tiene ese punto de vista. Es combatir entre la secularización de la población, porque en las iglesias y las mezquitas quieren decir que hay un peligro de secularización, que las personas seculares creen que un hombre puede convertirse en mujer y al revés. The agenda of the so-called feminists is more difficult to explain, and I don't have time to do it now, but I do write about it in my book. Sí, entonces la agenda de la izquierda es un poco difícil de explicar y no tenemos suficiente tiempo para explicarlo, pero el doctor Mark lo comenta en su libro. Y también quiero decir que Mark también dijo que en el punto de vista de la derecha, los derechos trans, gays,
y todos esos derechos van contra la naturaleza de Dios. Muchísimas gracias, Mark. Muchísimas gracias, Rocío, Ernesto. Por supuesto, la invitación a Yesenia Peña y Lilia Hernández, a todas las personas que nos están acompañando. Mark, efectivamente no tenemos tiempo, daría para más, pero los tiempos están marcados así. Muchísimas gracias de verdad por esta presentación. A las y los presentadores, por supuesto, Ludan, por tu ayuda en la traducción. Quédense en las actividades de la Semana Cultural, de la 21 Semana Cultural de la Diversidad Sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se quedan con Yesenia Peña y con Lilia Hernández porque hay más actividades hoy y durante los próximos 4 días. Marc, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos, Marc. Pues dando continuidad a las actividades, los invitamos a continuar con el conversatorio Ser Mujer en Comunidades Indígenas. Y para dar comienzo a este conversatorio, le daremos la palabra